Esta semana hemos tenido la bendición de Dios de tratar una temática que tiene que ver con la familia. Y la verdad que ha sido desafiante porque fue inusual la manera de esa temática. Hoy me toca a mí tratar el tema de cierre, hablando de la actitud proactiva. ¿Estamos, Corbin? ¿Estamos listos? La palabra actitud la entendemos cabalmente, pero proactiva es una palabra que tiene que ver con la época moderna. Y la verdad que al revisar mi vida en la iglesia, debo decir que Dios fue el que me enseñó. La iglesia me enseñó en la vida práctica lo que es ser proactivo. El diccionario dice que proactivo es una persona que ha aprendido a tomar el control y hacer que las cosas sucedan, en lugar de simplemente ajustarse a una situación o esperar que suceda algo. Repito, proactiva, según el diccionario, es una persona que aprendió a tomar el control y hacer que las cosas sucedan, en lugar de simplemente esperar que sucedan. Interesante. Entonces yo acepto y agradezco a Dios que este concepto es propio de la iglesia, es propio de la palabra de Dios. Y es imperativo ser proactivos. Esta semana hablamos de todas las herramientas. Y yo me acuerdo cuando yo tenía 7 años que le pedí a mi papá que me enseñara carpintería, hacer muebles. Porque en la casa había empleados, así que nosotros nos dedicábamos a hacer mandados o a jugar, aparte de la escuela. Y así que a esa edad, 7 años, le pedí a mi papá que me enseñara. Y entonces él la agarró en serio. Y dijo, está bien. Mañana a las 5 de la mañana te levantas. A las 5 de la mañana, niño de 7 años a levantarse. Y las 3 cosas que vas a afilar cada mañana en la instrucción es el cepillo, el formón y el serrucho. Esta semana hablamos del serrucho. Y fue interesante. Porque a mí no me gustaba afilar el serrucho. Porque el serrucho se afila diente de por medio, luego se le da vuelta y se afilan los dientes restantes. Es la manera lógica de afilar un serrucho. Pero esto que él me enseñó, que no me gustaba, la manera que me enseñó, me sirvió en la vida. Un día yo trabajaba en una fábrica de muebles en Tegucigalpa, y un día Dios me despertó de seguir estudiando. Así que entonces sentí la impresión de ir a la misión. Y en la misión, esa tarde, no había hecho yo cita. Yo no sabía que había que hacer cita, pero qué bueno, me encontré una secretaria que me preguntó a qué iba y le dije, vengo a hablar con el presidente. Y entonces me dijo, sube, sin preguntarle al presidente, suba. Y entonces el presidente estaba en una reunión de departamentales. El presidente era un gringo, no sé cuántos lo recuerdan. Ese gringo, cuando yo entré a la oficina, se quedó en silencio. Los departamentales se quedaron en silencio. Y entonces me preguntó, ¿qué quiere, joven? ¿Qué presidente? Atendiendo a uno de sus miembros. ¿Qué quiere, joven? Le dije, pastor, quiero que me oriente de cómo yo puedo ir al CEA, a estudiar al CEA.
Me dijo, es fácil. Y entonces me preguntó, ¿y qué sabes hacer? Le digo, sé hacer muebles. Y me dijo, ¿puertas? Sí. ¿Cielo raso? Sí. Me dice, el carpintero que está trabajando en la misión en Valle de Ángeles se fue y necesitamos un carpintero. Así que, hermanos, me envió a Valle de Ángeles. Me acuerdo, en una casita en el centro de la propiedad. Y entonces me dijo, va a comer en tal lugar. Y yo fui a comer en tal lugar. Y en los pocos días se me acababa ya la pasta de dientes, el jabón. Y entonces, y no me mandaban dinero. El gringo se había olvidado de mí, aparentemente. No me mandaba dinero. Y así que fui, entonces hice un trato con la señora que me daba alimento. Le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Los sábados no voy a comer, pero el costo de la comida del sábado me la va a guardar y me va a dar, en vez de eso, me va a dar jabón de baño, pasta de dientes y otra cosa que yo requiera. Así que, hermanos, fue interesante. Enfrente de la casita donde yo vivía, había un palo de naranjas. Y durante 9 meses ese palo produjo naranjas. Así que mi desayuno cada sábado era naranjas. Y iba a la iglesia de Valle de Ángeles. Y allá siempre había alguien que me invitaba a comer. Yo era un muchacho activo. Y entonces me acuerdo que el doctor McPhil, ¿verdad? Casi siempre me invitaba a comer. O si no, otras personas del hospital. Y buena comida que me aguantaba hasta para la cena. Y en la tarde iba a la sociedad de jóvenes. Y entonces cada semana memorizaba los textos de la matutina, pero memorizados. Y entonces casi siempre daban de obsequios, de incentivos, manzanas, uvas, galletas. Y entonces yo arrasaba con todo, así que tenía la cena, ¿verdad? Segura. Y el gringo no me mandaba dinero. Pasaron 9 meses y no me enviaba dinero. Pero yo oraba. Y hermanos, en esa casita me leí la Biblia varias veces, me leí varios tomos del Espíritu de Profecía. Hermanos, aprendí la importancia de mantenerme en acción a pesar de que estaba sin dinero. Llegó el mes de febrero. Y entonces el gringo al principio del mes de febrero me dice, Francisco, vaya, arregle su maleta porque vamos para el CEA. Yo fui a arreglar mi pequeña maleta para ir para el CEA. Me acuerdo, hermano, que llegamos al CEA esa tarde, esa noche lluviosa. Y yo vi que el gringo habló con el director del colegio, el pastor Muñoz, en aquellos tiempos. Mario Muñoz, que hasta el día de hoy es mi amigo. Nuestro amigo, ¿va, Oscar? Y entonces, después que ellos dos hablaron, me dice el pastor Muñoz, mañana vas a ir allá a aquella oficina que está allá, de registro, de administración. Y entonces yo dije, yo pensando en mí esa noche, y que vengo al colegio y sin dinero, y entonces, ¿qué va a ser la cosa? Pero aquí estoy. El gringo por algo me trajo. Al día siguiente que llegué con el pastor Muñoz, me dice el pastor Muñoz, Francisco, el pastor ha dejado un cheque para pagar todo su año de estudios. Hermanos, eso me incentivó. Eso hizo crecer mi fe. Eso motivó a permanecer en Cristo como joven y a dar lo mejor de mí. Por eso, hermanos, cada final de año mis notas eran excelentes. Gracias al Señor. En las vacaciones colportaba. Hacía mi beca de estudio, gracias al Señor. Cuando fui a una beca, hermanos, fui pagando mis estudios con el colportaje. Y entonces, en el año escolar,
fui a la gerencia de la administración de UNADECA con el gerente y le pedí que me diera trabajo en la fábrica de muebles, en mantenimiento. Y me dijo, el hombre me dijo, amigo, aquí la fábrica está cerrada. No hay trabajo de carpintería, para hacer muebles. Y me acuerdo que yo ya había orado por eso. Y cuando iba saliendo de la oficina, el gerente me llamó, el pastor Oscar Santa Cruz, me llamó. Joven, me dijo, venga para acá. Y sacó un manojo de llaves. Me dijo, vaya a ver al taller, a ver qué hace. Y yo fui, hermanos, y abrí aquel hangar. Aquel hangar tenía todas las herramientas de ebanistería, de carpintería necesarias. Estaba también la sección de soldadura. Y yo soy soldador eléctrico y autógeno. Y entonces comencé a orar ahí, en ese hangar. Le pedí al Señor dirección. Y entonces vino la impresión. Y fui entonces al lugar de jóvenes y puse un rótulo en la entrada del lugar de jóvenes. Necesito jóvenes que sepan carpintería o quieran aprender. Y entonces se apuntaron varios, entre ellos uno que es miembro de esta iglesia, Mario Mendoza. Leonel Reed, que llegó a ser presidente de la Asociación de San Pedro. Y otros, Manuel Medina, el joven que canta, un alto. Había un equipo de trabajo, hermano, y comenzamos a darle, a trabajar. Y nos fue bien. Hacíamos muebles para la gente de la comunidad de Alajuela. Atendíamos mantenimiento de toda la universidad. Y lo que el pastor Oscar Santa Cruz, el gerente, no sabía es que detrás del taller había una troja, estantes de madera que nadie sabía, solo la persona que vivía cerca de ese lugar. Yo le pregunté, ¿y esta madera? La madera es una especie de Guanacaste, solo que duro, se llama cenízaro. Buenísimo para muebles. Así que ellos no se dan cuenta, así que comenzamos a producir muebles. Y entonces, en vez de que la universidad nos diera dinero, nosotros le metíamos dinero cada semana, cada mes había ingresos de dinero. Y una parte lo usamos para comprar más materiales. Así que el equipo de jóvenes nos dedicamos a hacer muebles para la universidad y para fuera de la universidad. No fue bien. Era el único departamento en la universidad que le pagaba 3 veces más a los jóvenes que en otros departamentos. Y cuando me llamaron a la reunión de fin de año para poder aplicarle a los jóvenes parte de su beca, les apliqué 3 veces más. Los días pasaron y cuando llegó el mes de enero, alguien de la administración fue a mí y me preguntó qué había hecho con la fábrica de muebles, con el mantenimiento. Yo pensé que me estaba reclamando y no era un reclamo, sino simplemente me estaba haciendo una pregunta tranquila, para bien. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta? Me dice, porque la fábrica, mantenimiento y la fábrica es la primera vez en la historia que le dan ganancias a la universidad. Yo no sabía eso. Simplemente el equipo de jóvenes estudiantes trabajamos fuerte para dar lo mejor a la fábrica, al taller, al mantenimiento. A los pocos días la universidad me llamó y me dijo que me iban a dar un incentivo. El incentivo era una beca de estudios para todo el año, no pagar ni un centavo. Así que, hermano, el dinero del colportaje en la vacación estaba en la bolsa. Cuando me gradué, tenía como estudiante mi cuenta bancaria. Porque cada fin de semana la universidad me daba un cheque, además de que me acreditaban horas de trabajo. Yo quiero, hermanos, con esto enfatizar que ser proactivos
tiene que ver con la actitud mental basada en la palabra de Dios. Porque Dios tiene propósitos en la vida para cada uno. Y el asunto es, la clave es preguntarle a Dios, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la ruta? Y hoy, después de jubilados, seguimos trabajando, seguimos sirviendo, lo hacemos con gusto, apoyando al que necesita y mantiene su corazón abierto, porque en la manera como la gente en el pasado nos ayudó a nosotros, tenemos la obligación de también ayudar a otros, motivar a otros, enseñarles a otros. Estamos ocupados. La semana antepasada estuve con la administración de la asociación. Jim y yo tenemos en mente proyectos para servir a la iglesia. Y lo hacemos con gusto. Y estamos escribiendo los 2 proyectos que tenemos para servir a la iglesia, no solo a nivel local, sino a nivel de toda la asociación. Tanto en la parte financiera como en la parte evangelística. Si alguna vez no nos ven ustedes aquí, allí y a mí, es que estamos viajando para atender una área evangelística de la iglesia, pero a la manera de la Biblia. El pastor Carballo me dijo, pastor, ¿y va a trabajar a la manera suya? Sí, vamos a trabajar a la manera de la Biblia, trabajando con grupos pequeños, como debe ser. Estamos trabajando en hacer el material para proyectarnos en este proyecto, y vamos a también escribir una carpeta de sermones, y vamos a escribir una carpeta de cómo consolidar la iglesia. Así que estamos ocupados en preparar 3 carpetas: la carpeta de cómo sembrar el terreno, de cómo hacer evangelismo público y de cómo consolidar la iglesia, de modo que la gente que se bautiza no se vaya. Actitud proactiva. Y esto se basa, tiene una base, como dice la palabra: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, la clave de ser proactivos tiene que ver con una actitud que está basada en nuestro amor a Dios. Y el amor a Dios, hermanos, es la respuesta al poder y a la manera como Dios nos ama. Nosotros no damos al Señor para que Él nos aplauda, para que nos felicite. No, nosotros, hermanos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. La vida cristiana conlleva esfuerzo, dedicación y entrega. Para tener resultados, hermanos, grandes en el nombre del Señor, hemos de adoptar una actitud proactiva en la reconstrucción de la vida espiritual, del altar familiar, de comenzar cada día, hermano, como persona y como familia, comenzar con Dios. No nos perdamos en el camino. Estamos tan ocupados y estamos tan ansiosos de alcanzar metas en la vida, en el ámbito del trabajo, el negocio, los estudios, que nos olvidamos que lo más importante en primer lugar está en colocar la vida en las manos de Dios. Porque así, cuando pensamos en lo que queremos lograr en la vida, pensamos en nuestras capacidades humanas, porque todos queremos, hermanos, vivir en la tierra nueva, ¿sí o no? Ahí no habrá más llanto, dolor, ni problemas, y seremos felices para siempre. Pero lo único que vamos a llevar al cielo
en nuestro carácter, no en nuestras cuentas bancarias, no en nuestras capacidades humanas, no los logros que tenemos en esa tierra, sino nuestro carácter que está siendo afianzado día tras día en el poder, en el amor de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, poder labrar un carácter que nos permita llegar al cielo? Si pensamos en lo que esta semana hemos hablado en la caja de herramientas, esa caja de herramientas tiene diferentes mecanismos para poder atender las necesidades personales. Y como iglesia, yo pensé traer la caja de herramientas. Yo le digo allí después, no, ahí vamos a traer todas las cosas que necesarias según el tema que hemos tratado esta semana. Pero cuando hablamos de herramientas, es, hermanos, hablar de la construcción del carácter. Las herramientas que nos llevan a poder formar nuestro carácter. Y cuando hablamos, hermanos, de carácter, estamos hablando de la vida en Dios. Esa vida que solo puede ser sostenida en Dios. Esta semana, por ejemplo, hablamos de los planos que presentó el hermano Oscar Molina. Y los planos, hermanos, son los fundamentos sólidos. Y cuando hablamos de los planos, hablamos del plano magistral que Dios nos ha dejado, su palabra. Y hablamos de la palabra de Dios, que nos muestra de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. El gran poeta nicaragüense Rubén Darío decía esto mismo en uno de sus poemas: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Nunca pudo responder a la pregunta de forma satisfactoria, y se cuenta que lo encontraron en una ocasión en un lugar inadecuado, porque nunca pudo responderse él la pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos? Porque la persona que no se encuentra de verdad con la palabra de Dios no puede responder a las preguntas que tienen que ver con la eternidad. Pero también hablamos del nivel. Y el nivel presentó el pastor Flores el día domingo. Significa la manera de vivir la verdad. Es un recordatorio, hermanos, que nosotros no podemos vivir sin valores y sin creencias. No solamente es conocerlas, es practicarlas, es vivir la verdad de la palabra en la vida personal. Es saber que nosotros, hermanos, somos testimonios al mundo que nos rodea. La gente, hermano, cuando ve lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús, no necesitará que le demos estudios bíblicos, porque la gente reaccionará y preguntará cómo lo hacemos, porque vivimos la verdad de verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El lunes fuimos refrigerados con la palabra, los guantes de protección. ¿Y qué significaría eso, hermano? Significa que debemos vivir para actuar con compasión. La compasión es un valor importante y puede ser visto como un camino hacia la conexión y el amor. Nos falta amor, hermanos, en el ámbito familiar. Nos falta amor en el ámbito eclesiástico, en la iglesia, hermanos. Nos falta amor y compasión, hermanos, y ternura en el ámbito laboral. No es simplemente hablar, no es simplemente creer. Es conectarnos, hermanos.
Y cuando, hermano, cuando ocurre que miramos en la iglesia que no hay conexión, alguien mencionaba, es que debemos tolerarnos, hermano. En la Biblia no se enseña la tolerancia como el mecanismo último, sino el amor. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros. Pero hermanos, pareciera en la vida nuestra de la iglesia hoy, que Jesús dijo que os arméis. Es amarnos. Y amarnos, hermanos, no es simplemente soportarnos, tolerarnos. Amarnos, hermanos, no es pasar por aquí y decir, oye, hermano, es detenerse, hermanos, y dar la mano. Pero de verdad, que el hermano sienta no solo la fuerza, sino el calor del amor verdadero. El abrazo fraternal, sincero. Es cuando nos enfermamos que podemos recibir una llamada diciéndonos cuánto nos extrañan en la iglesia. Pero hermanos, es sorprendente que a veces la gente se muere y no sabemos. La gente se enferma y no sabemos. Por eso, hermanos, la instalación de los grupos pequeños de verdad nos evita tantas barreras. Pero a veces me temo, hermanos, que nos gusta seguir manejando la iglesia al montón. Al montón, a las masas, hermanos. Nosotros hemos de manejar la iglesia en grupos pequeños, hermanos. Yo he estado siguiendo las conversaciones. Cada mañana de sábado veo los Conexión Misión. Y a veces me encanta. Y a veces no me encanta. Porque, hermano, la iglesia tiene un método, un sistema para atender las necesidades totales de cada miembro de la iglesia. Es mantenerlos conectados, amándonos unos a otros. Nos tragó Corby. Ok. El cuarto tema que tratamos fue el del martillo. ¿Quién fue el que trató el tema del martillo? Oscar González. ¿Saben que el martillo representa qué? La disciplina. La disciplina. ¿Saben por qué? Porque si usted agarra el martillo y le quiere dar al clavo, si usted no agarra bien el martillo y quiere darle al clavo, le va a dar a otra parte. ¿A qué le va a dar? Y hermanos, y si es de mañana, con el frío que hay en ese tiempo, mire, que ese martillazo duele más con frío. Por experiencia lo digo. El martillo representaba disciplina. ¿Y qué disciplina? Fuerza, firmeza, consistencia. Hay que saber agarrar el martillo. Algunas veces hay que agarrarlo de la mitad, otras veces de la punta. Depende el trabajo y el golpe que usted quiere dar. Interesante. Eso significa, hermanos, que hemos de tener disciplina. La disciplina moldea nuestro carácter y desarrolla hábitos saludables. Nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestras metas y objetivos y a superar los desafíos que se nos presentan. Hermano, la disciplina. La disciplina, hermano, yo tengo hora para entrar a mi taller. No tengo hora de salida. Hasta que el grito, ¡ay! ¿A qué hora vas a entrar? Hora para ir a almorzar.
Hermanos, disciplina. Disciplina para amanecer, hermanos, conectados con Dios. Disciplina. El martillo. El siguiente, destornillador. Habló el pastor Carballo. Esto significa la paciencia para mantenernos firmes en nuestra fe. Hay varios tipos de destornillador, planos, estrellas y otros. Es aceptar las cosas que no podemos cambiar y afrontar los desafíos con serenidad. Y yo necesito paciencia. Esa noche que el pastor Caballo presentó el tema de la paciencia, usted se imagina qué pasaba, la par mía, ¿verdad? Sufro de impaciencia. Jueves, serrucho. ¿Quién lo predicó? Juan Ramón. Juan Ramón, serrucho. ¿Qué significa? Perseverancia. ¿Sabe por qué, hermanos, el serrucho? Porque usted tiene que cortar exactamente donde usted marcó. Si no agarra el serrucho, hermano, con firmeza, se le va torcido. El serrucho debe estar bien afilado. Debe tener firmeza y persistencia para ir y cortar. La perseverancia nos ayuda a no rendirnos ante los desafíos y a mantenernos enfocados en nuestros propósitos en el nombre del Señor. Y anoche el tema de la cinta métrica, interesante, nos permite conocer nuestras fortalezas y debilidades y nos ayuda a evaluar nuestro progreso o nuestro retroceso. Mira, hermano, los jóvenes adventistas del séptimo día no pueden ser malos estudiantes. No pueden ser malos estudiantes. No deben ser malos estudiantes. No deben. Y más ahora, muchos no tienen que trabajar para estudiar. En el tiempo nuestro, Jim y yo tuvimos que trabajar fuerte para y pagar nuestros estudios. Y qué bueno fue eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque valoramos las cosas diferentes. Valoramos diferentes las cosas, hermano. Al que no le cuesta. Nos ayuda a evaluar nuestro progreso y nuestro crecimiento. Ahora, como padre muchas veces colocamos la responsabilidad de educar, de formar el carácter de nuestros hijos en manos de otras personas. El catedrático, el ministro religioso, y esto, hermanos, no les corresponde a ellos, es una responsabilidad que nos corresponde a los padres. Mis hijos están escuchando esta mañana el tema. Y es interesante lo que la hermana White dice. Muchas veces, hermanos, nosotros como iglesia fracasamos en algunas áreas. Y esta área de la educación y la crianza de los hijos es imperativa. La hermana White dice: padres, por amor de Cristo, no os equivoquéis en vuestra obra más importante, la de modelar los caracteres de vuestros hijos para el tiempo y la eternidad. Un error de vuestra parte al descuidar la fiel instrucción o al complacer ese efecto imprudente que os ciega para no ver los resultados y que os impide refrenarlo debidamente, resultará en la ruina para ellos. Vuestra conducta puede dar una dirección equivocada a toda su carrera futura. ¿Qué más dice, hermano? Vosotros determináis para ellos lo que serán y lo que harán por Cristo
por los hombres y por sus propias almas. Hermanos, hay momentos que un sí para los hijos debe ser firme, un sí. Otras veces es un no. Varias veces tuve que hablar con mis hijos, sobre todo con el varón, con el varón. Y yo le dije al varón en una ocasión: amigo, en esta casa quien manda soy yo. Usted va a mandar en su casa. Algunas veces tuve que hablar fuerte de esa manera. Pero por supuesto, hoy, gracias a Dios, hermanos, es diferente. Yo me acuerdo en una ocasión que estábamos celebrando en la iglesia de Tepeyac, en el gimnasio de Tepeyac, el gimnasio para 1000 personas. Estamos celebrando celebrando el Día de los Padres. La iglesia celebra el Día de los Padres. Y mientras las hermanas preparaban el último retoque de la comida, a alguien se le ocurrió algo que no me gustó a mí como pastor. Agarró el micrófono y entonces dijo: pasen al frente todos los hijos. Todos los hijos. Y hermanos, pasaron al frente como 20 muchachos. Y entre ellos pasó mi hijo. Y hermanos, les hicieron varias preguntas. La pregunta que le hicieron al primero es: cuéntame cómo es tu papá en la casa. Y hermano, ok, cuando vino esa pregunta, hermano, yo como papá, viendo a mi hijo que estaba de último allá, hermano, ¿qué se imagina usted que comenzó a pensar, hermano? Miren, comenzó a sentir que el corazón, ¿verdad?, me comenzó a latir diferente, hermano, a toda velocidad. Porque yo dije: este bandido hoy se las va a descontar. Porque a él se le cayó, hermanos, muchas veces. Le cayó muchas veces. Y hermanos, a medida que iban pasando los muchachos, yo me llené de ansiedad. ¿Qué va a decir este bandido? Hoy se va a vengar de mí, dije, pensaba yo, hoy se va a vengar de mí, ok. Y entonces uno pasaba a otro, ya iban por el 10, hermano, y más, ¿verdad? Más el latido del corazón. Y cuando llegó al número 20, que era él, hermanos, agarra el micrófono. Y yo estaba enfrente, soy el pastor. Y entonces él usa lentes también, y se hizo así, ¿ven? Me quedó viendo. Y luego se los ajustó y dijo: hermanos, déjenme decirles que yo he sido un muchacho bien difícil. Hermanos, pude tragar. He sido un muchacho bien difícil, pero agradezco por mi papá. A veces, hermanos, nosotros no queremos agarrar la tarea de la disciplina. Y disciplina, como dijo el pastor Carballo, disciplina no es castigo, eso es de último, si un caso. Disciplina es acompañamiento, es amarlos a pesar de lo malo que puedan ser. Y ayudarlos. Pero ¿dónde comienza, hermano, esa ayuda? Comienza que como padres vivamos de rodillas, orando por ellos, estudiando la palabra, practicando la palabra. ¿Por qué? Porque la mejor lección que le damos a ellos no es las leyes que les expresamos con la boca, sino la que se expresamos con el ejemplo. Con el ejemplo. Qué rico fue escuchar a mi hijo la semana antepasada: papi, compramos ya la casita propia de ellos. Con la pandemia, su negocio fue para abajo al punto que se enrumbó hacia Estados Unidos. Por eso lo vieron ustedes aquí como 5 meses con nosotros. Y orando con él, hablando con él, Jim y yo, decidió volverse para Costa Rica.
Y él y su esposa consiguieron ambos buen trabajo. Les ha ido bien. Compraron su casita. Así que, hermanos, vamos a ir a ayudarles a arreglar su casita. Porque están pensando, confiando en Dios. Pues, hermanos, nosotros tenemos que inspirarlos, motivarlos, no con las órdenes, no con las leyes, no con los reglamentos, sino con el amor de Jesús en el corazón. Con el amor de Jesús. Es importante no tomar a la ligera la idea de construir el altar, de reconstruir el altar familiar. Tenemos que tomar tiempo, buscar las herramientas necesarias para que esto sea así. Porque sin Cristo, hermanos, nuestros planes, nuestras ideas, nuestros conceptos no son los correctos. No vamos. Disfrutamos de que les vaya bien a ellos. Última vez que estuvimos en Costa Rica, mi esposo y yo estuvimos, mi hija decidió estar con nosotros un mes entero. Puso a un lado todo su ministerio, todas las cosas, manejaba algunas cosas ahí desde la casa. Pero convivir otra vez con mi hija un mes entero, hermano, fue rico. Fue rico. Y descubrir que había algunas cosas que recomponer que no sabíamos. Pero qué interesante, hermanos, es que mis hijos se lleven bien con mi esposa. Se llevan muy bien, gracias al Señor. Muy bien. Ella es una bendición para ellos como ellos también para nosotros. Una bendición. Vivir, hermanos, en sintonía. Hablar a menudo, hermanos, por teléfono, ¿cómo están? Orar por teléfono, hermanos, juntos. Ver sus problemas, sus necesidades y las cosas que ellos sienten que son grandes, hermanos. A menudo se derrumban orando, con aconsejamiento. Interesante. Hermanos, llegar al punto de arreglar las cosas tiene que ver con detalles. Son detalles, hermanos, que tienen que ver. Número uno, es tomar tiempo para organizarnos y poner todo en orden. Solo Dios puede hacer que alcancemos esta meta. Porque cuando hablamos de herramientas, hermanos, las herramientas deben estar en el lugar, bien colocadas y en orden. Si no, no las vamos a encontrar y nos vamos a llenar de impaciencia. Hablamos, hermanos, de colocar nuestra vida organizada y ordenada en el marco correcto para tomar decisiones y crecer de manera más eficiente y productiva. Segundo, es prepararnos cabalmente y planificar correctamente. El desarrollo de prácticas espirituales regulares tiene que ver con la identificación de los valores y creencias que nos guían y nos preparan para tener un plan de acción que ayude a todos en casa. Pero tercero, es el elemento protección y cuidado, hermano. Cada vez voy teniendo más herramientas en el taller y hay que cuidarlas. Cuestan dinero. Y es interesante, hermanos, que el óxido está a la orden del día. Más cuando uno vive cerca del mar. El óxido. Cuando vamos de viaje, por ejemplo, por un mes o más tiempo, hermanos, ustedes pueden verme con un trapo y grasa y aceite tratando de dejar protegida la herramienta porque van a estar sin que nadie las toque durante ese tiempo. Cuando hablamos, hermanos, de la vida espiritual, hablamos de la meditación de la palabra, hablamos del cuidado del cuerpo y la mente, de la conexión entre nosotros como iglesia. Mire, hermano, nosotros no somos islas. Nosotros los seres humanos, los creyentes, necesitamos
el concurso, la presencia, la conversación, el consejo. Los demás, ustedes, para nosotros, son nuestra iglesia, son nuestra familia. Pero eso, hermanos, esa conexión tiene que comenzar ¿a dónde? ¿A dónde? Con Dios. Dios y yo y Dios en primer lugar. Después, Dios y yo con mi esposa. Luego, Dios y yo, mi esposa. Y los demás que nos rodean, la familia, los amigos, los hermanos. Si queremos mejorar, hermanos, tenemos que saber que nosotros somos parte de una gran familia. Y esa familia es la familia en Cristo Jesús. No podemos perder el camino. Necesitamos saber que nos importamos unos a otros. Que no existimos, hermanos, solos. No podemos como iglesia vernos de reojo, disfrutar del fracaso, de la crisis, del problema, de la enfermedad del otro. No. Es, hermanos, estar atentos a ayudar a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo en tiempo de necesidad. Ocuparse por lo que otros necesitan, que podemos hacer por ellos. Pero hemos de comenzar en casa. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos. Porque hemos sido llamados, hermanos, a ser una iglesia, la iglesia de Jesús. La iglesia de Dios. La iglesia adventista del séptimo día tiene una razón de existencia y tiene una misión. Y hemos de cumplir esa misión siguiendo los parámetros que están en la Biblia, siguiendo los parámetros que están en el Espíritu de Profecía, siguiendo los parámetros que están en el manual de la iglesia. Haciendo de esa manera, vamos a amarnos unos a otros, de verdad. No amarnos, no tratarnos, no aceptarnos solamente por encima, sino de todo corazón. Y cuando eso ocurre, hermanos, con seguridad el Espíritu Santo se deleitará en bendecirnos con su presencia en forma individual, en forma familiar, en forma colectiva, como iglesia. Con seguridad. Porque el mundo va a ver que no somos solo palabras, sino somos acción. Acción productiva que alaba con palabras y acciones, alaba el nombre de Dios. Nuestra oración, nuestro ministerio como hogar y familia es decirles que debemos amarnos unos a otros. No solo soportarnos, sino amarnos de verdad unos a otros. Y hacer sentir a nuestros hermanos que están en nuestra periferia, que pueden contar con nosotros en todo tiempo. Que Dios bendiga a su iglesia. Que estemos juntos para predicar de verdad el mensaje de Jesús. Dios bendiga a su iglesia. Amén. Ahora les invito a que nos pongamos de pie para entonar nuestro canto tema. Su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. En la
hace todo porque tiene el poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene el poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Gracias te damos, nuestro Padre, porque podemos acudir a ti en tiempo de escasez y tiempo de abundancia, en tiempo de alegría y en tiempo de tristeza. Señor, tú eres nuestro Padre. Venimos a ti, Señor, para pedir que nos ayudes a crecer en ti, a mejorar en ti, Señor, a que tu gracia nos cobije para poder extenderla a los nuestros, la familia, la iglesia y el vecindario y cada persona que esté en nuestra periferia. Podemos bendecirla, Señor, con tu presencia en nosotros, para gloria de tu nombre. Señor, enséñanos el camino a andar. Hay mucho que mejorar, mucho, Señor, que mejorar. Danos, Señor, tu bendición. La necesitamos cada día. Sana, Señor, a los que están enfermos. Tu poder se manifiesta en ellos. Y danos, Señor, el privilegio de ir donde ellos y apoyarles, ayudarles en lo que necesitan. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser la iglesia que predica tu verdad y lleva a otros hacia el cielo. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.